escuchaba como un eco celeste. Simplemente lo que hice fue cerrar mis ojos, porque yo he reconocido, hermano, y he aprendido a través del tiempo que aunque todos nosotros somos portadores de la presencia de Dios, esa presencia en muchas veces y en muchas maneras se quiere amplificar aún fuera de nosotros. Y tenemos que aprender a reconocer cuando la atmósfera está cambiando, hermano, porque hay algo, ¿verdad?, celestial que está abarcando no tan solo lo que usted y yo somos como personas, sino también todo nuestro ámbito y nuestro alrededor. Amén. Y qué bueno que en este día pudimos llegar acá con un espíritu de adoración. Así que damos gracias al Señor por todas las cosas. Les invito a que estemos sobre nuestros pies una vez más. Disculpen, vamos a aprovechar el tiempo. Sabemos, ¿verdad?, que debemos redimir el tiempo prudentemente, ser responsables con él. Hoy quiero comenzar una serie de enseñanzas que vamos a estar hablando en esta iglesia. Digo esto para mi persona y para también aquellos que colaboran en el ministerio, ¿verdad?, enseñando. Queremos hablar sobre ser edificados en Cristo. Entonces la serie lleva por título Edificados en Cristo. Y yo sé que a través de este mes, pues a través de los diferentes matices que tenemos, ¿verdad?, y las diferentes gracias que se manifiestan entre nosotros, Dios va a hablar a nuestras vidas. Vamos a entender el propósito nuestro como iglesia, lo que somos en Él, lo que hemos recibido y cómo nosotros manifestamos esto que ahora tenemos en Cristo. Entonces, en el día de hoy, y me siento como un poco raro, hace como dos meses ya que no predicaba. Gloria al Señor, sí, como 2 meses llevamos que casi no predico. Gloria al nombre del Señor. Por una razón u otra estuve fuera. Luego, pues, sabe que por motivo de enfermedad no lo pude hacer. Gracias por haberme extrañado. Amén, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Eterno. Amén. Ellos están tan acostumbrados a escucharme que miran para ver cómo va a ser. Sí, hermano, casi 2 meses. Gloria al Señor. Pero en el día de hoy me ha tocado una tarea, una asignación. Es la primera vez que voy a hacer la exposición de esto. He tenido que hacer mucha indagación sobre este tema. Algo que Dios depositó en mi espíritu. Y dije, Señor, pues iba a cambiar el tema, iba a hablar otra cosa. Y el Señor pues no me lo permitió. Entonces voy por aquí, por donde Él me dice. Entonces les voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 21. Quizá esta porción bíblica usted la ha escuchado a través en otras ocasiones, a través de otras personas. Pero hoy, pues, le doy gracias a Dios porque la voy a escuchar por a través de mi persona. 21 de Mateo, libro de Mateo, el Evangelio, y vamos a leer de los versículos 42, al 44. Mateo 21, de los versículos 42 al 44. Y como estamos hablando de edificación, hoy el tema que tenemos es edificados sobre la piedra angular. Edificados sobre la piedra angular. Y cuando lo tengan, me responden con un amén. Amén. La palabra lee de la siguiente manera: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los
que edificaban, o los edificadores, esta fue hecha por cabeza de esquina o piedra de ángulo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Vamos a hablar sobre ser edificados en Cristo. Y encontré, verdad, en la Escritura que esta porción bíblica para mí siempre fue intrigante. Y una de las cosas que he entendido a medida que iba estudiando es que la referencia que Cristo hace sobre la piedra rechazada apunta no tan solo a un hecho en el momento que él hablaba, sino también apunta a un hecho que ocurre en la historia de Israel. Y digo esto porque usted sabe que el viernes estábamos hablando algunas cosas y yo, ¿verdad? La hermenéutica tiene sus reglas. La hermenéutica es el arte de interpretar la escritura. Y yo, entre muchas de esas reglas, mi persona la ha resumido a dos reglas que para mí son importantes. Como yo le expresaba el viernes, a través de un tiempo, yo mismo entendía o estaba como en una confusión bíblica. Y no fue hasta que comencé a aplicar estas dos reglas y que el Espíritu comenzó a iluminar mi vida, que pude tener cierto entendimiento de la Escritura. Y lo digo así porque hay una manera en la cual nosotros interpretamos las Escrituras y está la manera de Dios, la manera del Espíritu, lo que realmente es lo que la Escritura nos dice. Entonces, las dos reglas son como siguen, les dije el viernes. Una es que usted tiene que entender que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios ha hecho, tiene una intención. O sea, nada está escrito, nada está revelado, nada se ha manifestado si no conlleva intención de Dios en medio de eso. Entonces, aún los acontecimientos seculares de nuestra vida tienen una intención de parte de Dios. Y la segunda regla, entendiendo que Dios tiene intención, que tiene propósito, mi segunda regla es entender que todo parte desde Cristo. Y se me hizo fácil, especialmente practicando la segunda regla, se me ha facilitado el camino de entender y conectar la Escritura al propósito eterno de Dios. Porque entiendo que, como dice la misma Escritura, un día el Señor nos expresa que todo fue hecho por Él y para Él. Y si Él es la causa y la razón de las cosas, entonces todo lo que ocurre tiene que partir desde su perspectiva y no desde mi perspectiva. Entonces la referencia de Cristo diciendo esto, a esta piedra que fue rechazada, como dije, apunta a un hecho verídico de la historia de Israel. El incidente del cual estamos hablando está relacionado con la construcción del templo o el santuario que Salomón estaba edificando. Cuando se construyó aquel templo terrenal o aquel santuario terrenal, las inmensas piedras que se utilizaron para construir los muros de la ciudad, para edificar lo que ellos llamaban la casa de Dios, fueron hechas en una cantera o en un lugar remoto. No se hicieron allí mismo en Jerusalén. De esta manera, cuando ellos estaban edificando, si usted lee el capítulo Primera de Reyes, capítulo 6, cuando se edificaba, dice que en Israel no se escuchaba ningún tipo de martillo, ni tampoco ningún instrumento alguno para no perturbar la paz. Todas estas piedras fueron traídas de ese lugar y la construcción del santuario
comenzó a efectuarse, los muros de la ciudad comenzaron a establecerse, pero en un momento determinado, la historia relata, ya estoy hablando de un acontecimiento histórico, la historia relata que se había traído una piedra de un tamaño un poco común. Entonces, esta piedra tenía una forma muy peculiar para ser usada en el fundamento de aquella construcción que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, aquellos constructores no pudieron hallar lugar para esa piedra y rechazándola, ellos tenían, cuando por ejemplo usted lee la historia de cómo se fundó, cómo se transportaban los barcos en la ciudad de Corinto, ellos tenían una metodología muy distinta a las que tenemos nosotros ahora. Si usted mira, por ejemplo, en el canal de Panamá, está construido de cierta manera en unos niveles donde el agua va llenando y los barcos pueden pasar del océano Atlántico al océano Pacífico. Son diferentes clases de profundidades y el hombre en su ciencia pues ha hecho la cosa. Ellos en Corinto transportaban los barcos en unos troncos, los iban rodando hasta que los llevaban al otro puerto para que entonces los barcos pudieran continuar en el mar Mediterráneo. Esta gente transportaban estas piedras, las trajeron, pero como dije, cuando viraron aquella piedra no la encontraron como ninguna función, no tenía para ellos como cabida dentro de lo que ellos estaban construyendo. Y esta piedra que fue rechazada, como la habían abandonado en el camino, resultó en una terrible molestia para todos aquellos obreros que seguían trayendo las demás piedras de las canteras y seguían edificando el templo. Y por mucho tiempo esa piedra se quedó allí en el camino, abandonada, rechazada, en el medio del camino, hasta que los edificadores llegaron al fundamento de la esquina. Cuando llegan a construir y siguen tratando de unir las paredes, se dan cuenta de que faltaba una piedra. Y resulta ser que la piedra que no estaba era la piedra que ellos por mucho tiempo habían dejado en aquel camino. Y necesitaban una piedra que fuera de un tamaño específico y que tuviera una cierta fortaleza, y además que esa piedra fuese capaz de soportar todas las condiciones climáticas que había, el invierno, el calor, la lluvia, el sol, todas estas cosas. Era necesario que esa piedra fuera adecuada para ocupar el lugar donde ella ahora iba a soportar el gran peso de aquella estructura y la pudiera aguantar. Le estoy diciendo que todo lo que Dios hace, Dios ha hablado, tiene una intención. Y este episodio que le estoy narrando hoy sobre la piedra angular, nada más no aparece en el libro de Mateo. Pablo habló de ella, Pedro habló de ella, Isaías habló de ella, el salmista habló de ella en el Salmo 118, Job la mencionó también. ¿Sabe? Era algo que para ellos era conocido. Entonces, como si fuera poco, esta piedra fundamental debía ser capaz de soportar todas las condiciones extremas climáticamente hablando. Y finalmente los edificadores se dieron cuenta o prestaron atención a aquella piedra que había sido rechazada por mucho tiempo y había estado expuesta a toda condición del tiempo. Ella había soportado todas las condiciones del clima, pero ahora se debía probar si esa piedra podía soportar el peso de aquella estructura que ellos estaban levantando. Y finalmente ellos examinaron la piedra y se dieron cuenta que era la piedra que hacía falta en aquella estructura, y que la piedra tenía las medidas específicas, y que la piedra tenía la capacidad de poder soportar aquello en el lugar que se le había asignado. Y ellos comprobaron que tenía las medidas exactas. Entonces esta piedra era un claro y preciso símbolo del Hijo de Dios, tal como lo había hablado, le dije anteriormente, el profeta Isaías.
Mire lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 13 al 15. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezaron en ellos y caerán, y serán quebrantados, enredaránse y serán presos. Esta sentencia que ahora Jesucristo está hablando, y acuérdense que antes de él mencionar lo de la piedra de ángulo, quien ha leído esta porción bíblica se da cuenta que anteriormente Jesús está haciendo una denuncia en la parábola de los obreros, de los labradores malvados. Él los está denunciando porque ellos, él les decía que el dueño de la viña había mandado siervos para hablarle para aquellos labradores que no le estaban rindiendo fruto. Y dice que ellos mataron a esos siervos que el dueño mandó. ¿De qué está hablando aquí en la parábola? Jesús estaba hablando a través del tiempo, como nos dice Hebreos capítulo 1, que Dios a través de los tiempos nos ha hablado por medio de ¿quiénes? De los profetas. Los profetas vinieron a hacer el anuncio de Dios, pero ahora dice que nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces la parábola continúa narrando y dice que mandó a su hijo diciendo, quizá cuando yo mande a mi hijo, ellos pues respetarán esto y mandarán su fruto. Pero cuando los labradores miran al hijo que llega, dice, vamos a matar al hijo para que entonces nos podamos apropiar de la heredad, de su heredad. Y dice que lo mataron. Entonces Jesús está anunciando porque ellos estaban rechazando la autoridad de Cristo. Ellos habían recibido la palabra, habían escuchado lo que Dios había dicho, mas sin embargo no estaban prestando atención. Entonces Jesús mismo se identifica con aquella piedra. Aquellos edificadores eran el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, con sus reglas religiosas. Lo habían rechazado y ellos mismos habían incitado al pueblo a levantarse en contra del enviado de Dios. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 32 y el versículo 43 al 53, usted puede ver la intención, la maldad de ellos. Cuando Jesús hablaba de estas cosas, ellos se incomodaban y buscaban cómo prenderle, buscaban cómo matarle, buscaban cómo acabar con lo que él estaba llevando a cabo. Entonces Jesucristo, como la piedra angular del nuevo templo, y ahora no estoy hablando del templo hecho de manos, no estoy hablando de aquel templo del cual ellos vivían su vida vislumbrados. Inclusivamente cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Ageo, usted se da cuenta que en la destrucción de aquel primer templo, dicen que ellos pasaban por allí y cuando vieron la segunda casa que se levantó, hasta meneaban la cabeza porque no se les parecía a aquel templo que Salomón había levantado. Entonces para ellos el templo representaba una gran cosa, pero ahora Jesús le estaba enseñando, Jesucristo le estaba dando a demostrar que él ahora era la piedra angular del nuevo templo y él representaba para ellos una amenaza. Él representaba para los constructores de aquel antiguo templo, y junto con sus ritos y ceremonias, él representaba una amenaza. Porque ellos se centraron en una religión. Ellos se centraron en sus propias opiniones. Pero él le quería ahora, Jesucristo quería revelarle a ellos cuál era la intención y el propósito de Dios para con ellos. Entonces la denuncia que está siendo hecha a estos líderes religiosos, número uno, es que ellos habían edificado de acuerdo a su propio diseño y a sus propias opiniones o pensamientos. Dos, que ellos habían rechazado el fundamento de la verdadera edificación. Si usted sigue, y no voy a entrar en todo eso porque nada más dando historia nos quedaríamos ahí todo el día, pero usted puede ver lo que Israel hizo
con la palabra que Dios le había dado. Todos lo convirtieron en ritos, en ceremonias, en cosas que no tuvieron ningún tipo de productividad en la vida de ellos. Cosas que en realidad no les acercaron a Dios, porque aún los sacrificios y todo lo que no lo hacían con el corazón correcto delante de Dios. Jeremías nos revela que ya Dios estaba hastiado de los sacrificios de ellos, hastiado de sus celebraciones, hastiado de tanto ritual, de tanta religiosidad, de tanta cosa que no los estaba llevando al propósito eterno de Dios. Ellos habían desviado el propósito. La ley existía, estaba establecida para llevarlos al cumplimiento del tiempo, para llevarlos a Cristo, pero ellos se perdieron en entender el propósito. Entonces la ilustración de la piedra que se convirtió en la cabeza del ángulo sugiere la idea de un edificio o de una forma de edificio donde solamente la estructura podía tener una piedra angular que uniría todas las partes. Como les dije anteriormente, la piedra angular, la piedra de la esquina, la piedra principal, era lo que soportaba todo el edificio. Y ahora, para nosotros entender esto, lo que le estoy diciendo básicamente es que Cristo es la piedra principal de todo lo que nosotros hacemos en Dios. Él es el que soporta todo lo que nosotros estamos haciendo en Él y para Él. Sin Él, si removemos el fundamento de Cristo, si removemos realmente a Él la esencia de lo que Él es en nosotros estamos edificando sobre cualquier cosa. Entonces, esta ilustración de la piedra de ángulo sugiere que hay un edificio que se quiere levantar, una estructura que podía tener una piedra angular principal y que uniría todas las partes sobre las cuales el edificio ahora va a recibir la firmeza. Nuestra vida, donde único recibe firmeza, es cuando estamos siendo fundamentados en Cristo Jesús. Amén. Y les digo esto porque hoy en día estamos escuchando por ahí un supuesto evangelio que lo que está haciendo es promover emociones en la gente. Un evangelio que está promoviendo el pensamiento humano. Un evangelio, de acuerdo a ellos, el cual dicen que procede de Dios, pero no solamente procede de sus sentimientos y emociones. Y se le está vendiendo a la gente fantasías, se le está pregonando a la gente cosas que realmente Dios no ha intencionado, ni tampoco Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay una gama de presentaciones que estamos escuchando por doquier, que si usted no tiene realmente, o usted no está siendo sobreedificado, fundamentado realmente sobre la piedra angular, usted puede equivocar en el camino. Usted puede recibir una percepción de un Dios que realmente no es. Y hoy en día yo estoy cansado de mirar gente frustrada en el evangelio, gente que no encuentran propósito en la vida, gente que no saben por qué ni siquiera están viviendo. Gloria al Señor. Gente que no entienden ni por qué están sentados en la banca de un templo o dentro de una congregación. Gente que por años están supuestamente proclamando un Dios eterno, pero todavía ni siquiera aprenden a conocerle. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que que la edificación que estamos recibiendo nos lleve a Él y no nos desvíe del propósito eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es exactamente lo que Pablo, por ejemplo, nos expresa en Efesios capítulo 2, versículo 21. Mire lo que Pablo nos llama o nos quiere comunicar.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso debemos prestarle atención, porque estamos siendo edificados con una sola intención. Y la edificación, Pablo nos dice aquí que cuando el edificio está siendo bien establecido, nosotros realmente ahora vamos a funcionar como la morada de Dios aquí en la tierra. La gente no quiere seguir viendo ya hombres palabreros. La gente quiere ver la iglesia de Cristo manifestando el Cristo eterno aquí en la tierra. Yo no sé si usted dice amén a eso. Yo tengo la convicción y no comparto la idea que muchos pregonan por ahí. La gente quiere escuchar a Dios. La gente quiere saber de Dios, pero la iglesia no está cumpliendo su función. Usted sabe la cantidad de gente que a mí me han dicho, ese no quiere saber nada de Dios, mas sin embargo, cuando me siento a hablar y se abre la oportunidad, puedo ver el hambre dentro de ellos por conocer. Y se me facilita, o Dios me facilita por su espíritu, el camino para poder depositar una semilla en la vida de ellos. Déjese de ser impresionado por las expresiones de otros. Sea movido por la vida del Espíritu a hacer lo que la iglesia espiritual debe hacer aquí en la tierra. Dios nos llamó a la iglesia a ser llena de temores, a tener tanta reservación en cuanto a quién le predico y no le predico el evangelio. Debes predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Debes manifestar la vida que ahora habita en ti. Debes manifestarle a los hombres lo que tú por gracia has recibido. Debes dárselo a otro por gracia. Esa es la iglesia de Cristo. Y Pablo nos está diciendo que ese edificio va creciendo para ser un templo santo de Dios. Ellos pensaron que las estructuras terrenales, estoy hablando ahora de Israel, y ya vengo a este tiempo. Israel pensó que era allí en el templo donde únicamente Dios se iba a manifestar. Y quizás ellos recordaron el tiempo cuando el primer templo de Salomón se construye, que dice que la casa de Dios se llenó de la gloria y los sacerdotes no pudieron ministrar. Y seguimos repitiendo a través del tiempo, porque ahora hablo a nosotros, seguimos repitiendo a través del tiempo una gloria externa y no estamos expresando la gloria interna que ahora está en cada uno de nosotros. Ellos vislumbraron la gloria. Usted y yo tenemos la gloria del Eterno. Oh, yo no sé, porque si yo digo eso en China, hasta los chinos brincan en salto. Yo le estoy diciendo que usted tiene la gloria del Eterno. Gloria a Dios. Los chinos me hubieran dicho, me hubieran glorificado a Dios en su idioma. Gloria a Dios. Usted tiene la gloria del Eterno. Usted es la morada de Dios por el Espíritu. Y esto es lo que Pablo quiere hacer o recalcar o plasmar en el pensamiento de aquella gente. Y es lo que yo deseo plasmar en el pensamiento suyo. Deje de estar buscando a Dios en lo externo y comience a experimentar la gloria que está interna dentro de usted. Ay, Dios mío, Señor, me estarán entendiendo. Seguimos buscando a Dios en las experiencias. Seguimos buscando a Dios en los lugares. Pero yo te quiero decir, mira, Dios está bien cerquita de ti. La iglesia entendida reconoce que yo camino con el eterno Dios dentro de mí.
Ay, mi alma adora a Dios. Dele gracias a Dios por eso. Porque lo que ellos vislumbraron de lejos, usted ahora es el portador de eso. Usted es el portador, usted es la morada de Dios. Usted es el templo que Él quería edificar. Y ellos se quedaron mirando esa gloria y pretendieron que esa gloria siempre iba a estar en ese lugar. Pero ellos se descuidaron. Y llega un día que después que Herodes le construye el templo, le reconstruye el templo a los judíos, después que los romanos se lo queman en el año 70, que usted veía que ya ellos entraban a ese lugar y nada acontecía. Hacían sacrificios, hacían cosas y allí no había manifestación de nada. Ya no había manifestación. Nada estaba ocurriendo. Ellos sí siguieron allí, haciendo lo que siempre hacían. Pero eran cosas que no estaban produciendo nada espiritual. Nada espiritual estaba siendo producido. Entonces la iglesia de hoy, ¿sabe una cosa? Andamos de la misma manera. La iglesia de hoy, a ver, mire, es lamentable que a veces nosotros le ponemos más atención a las estructuras terrenales que están establecidas que a la gente misma. Santificamos más las cosas terrenales que lo que está dentro de nosotros y habita en nosotros, porque como hemos dicho, dentro de cada uno de nosotros habita corporalmente la plenitud de la deidad. Lo cantábamos hace un momento: Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. ¿Sabes lo que quiere decir plenitud? Tú eres mi pleroma. Tú eres el que me has abastecido. Tú eres el que me suministra. Tú eres el que me has llenado de todo lo que yo necesito. Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos, pero no lo estamos viviendo. Edificado sobre la piedra angular. Entonces le prestamos atención. Ay, aquí no se puede comer en el templo. Aquí no se puede hacer aquello. Aquí no se puede hacer esto. Mira, bájate de ahí. Mira, eso es santo. Aquello es santo. Aquello es santo. ¿Y la gente? ¿Y la gente qué? La gente todavía practicando obras de la carne. La gente todavía viviendo de acuerdo a sus propios pensamientos. La gente haciendo lo que quiere, pero no manifestando lo que tienen. Dígale al hermano que está al lado suyo: manifiesta lo que tienes. No hagas lo que quieres. Dígaselo para que se discipline el hermano. Manifiesta lo que tú tienes. Lo que está dentro de ti. Hay gente que no se lo quieren decir a nadie. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Porque la gente prefiere seguir haciendo lo que ellos quieren y no lo que Dios ha dicho que hagan. Entonces la afirmación apostólica es que Cristo está en piedra angular, la cual hace un edificio. Nosotros, los hijos de Dios, usted es el edificio de Dios. Usted es el edificio de Dios. Un edificio perfecto. Entonces, ¿cómo perfecto? Bueno, entonces ahora nos vamos. La gente se va a la mentalidad carnal, porque comenzamos a mirar todo lo exterior. Cuántas faltas usted tiene, cuántas cosas malas ha hecho, el pasado que ha tenido. No es así. Siempre nos estamos juzgando los unos a los otros. No aquí, eso es en otro lugar. Cristóbal, eso no pasa aquí, eso es en otro lugar. Nos juzgamos unos a otros. Hablamos unos de otros. Decimos aquello, lo otro. Formamos opiniones de la gente. Pero lo que es perfecto es lo que está dentro de ti, que eres el edificio. Eso es inalterable. Eso es incambiable. Y Él sería la única piedra que podría ser la cabeza de ángulo o la cabeza de todo el fundamento. Dios no mandó a nadie, Dios mandó a Cristo, a su Hijo. Él era el único que podía hacerlo. Así que los constructores o edificadores de aquella generación no entendieron la clase de edificio que el Señor estaba levantando o edificando,
Por eso rechazaron al Cristo. Ellos no podían encontrar ningún lugar dentro de sus propios planes. Por eso hay hombres que no encuentran cómo encajar con Cristo, porque es como todavía ellos quieren operar de acuerdo a sus planes. Cristo todavía no puede ser en ellos la cabeza de ángulo. Y muchos están ajenos a los planes que el Señor tiene. Entonces no entendieron, aquella generación no entendieron los planes de la edificación. Tampoco entendieron el diseño de Dios que había establecido en su propósito eterno. No lo entendieron. Israel erró. Cuidémonos nosotros de no errar en los planos de edificación que están plasmados en las Escrituras, para que nosotros llevemos a cabo lo que Dios ha dicho. Dios deseaba levantar un edificio permanente, inalterable en el tiempo, donde Él pudiera manifestar su eterna gloria. El viernes yo le preguntaba a usted, ¿por qué y para qué Dios nos creó? Y nada más llegamos a tocar el tema de la imagen y estaba la gente botando humo. Nada más porque le dije que una de las intenciones de nuestra creación es para que portemos la imagen del Hijo. Sí, porque es que la gente cree que están aquí para pasar el tiempo. La gente cree que están aquí para ellos cumplir sus propios planes, hacer sus propias voluntades. Usted no está aquí para eso, hermano. Usted está aquí para manifestar la eterna gloria de Dios, para portar la imagen de su Hijo. ¿Qué cosa más gloriosa que esa? La gente está buscando el significado de la vida. Mire, el significado de la vida es Cristo, hermano. No busquen otro lugar. El significado de la verdadera vida es Cristo. Y por eso cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo, hermano. Te falta la comida, pero tienes a Cristo. Eso, ¿cómo va a ser, pastor? Que me falta la comida. No, que me quiten todo menos la comida. ¿Ah? Si nos quitaran todo, hermano. Si nos quitaron todo, si no tuviéramos nada de estas cosas terrenas que tenemos, hermano, ¿qué sería de nosotros? Y yo la única respuesta que tengo es, en medio de todo lo que yo he atravesado en mi vida, y puedo hablar de mi vida, hay cosas que ni siquiera ustedes aquí, como nuestros hijos espirituales, conocen de mí. Se lo digo. Si usted creía que usted me conocía, usted no conoce nada de mí todavía. Hay cosas que he vivido, hay cosas que he experimentado, hay cosas que he transicionado en la vida que usted ni siquiera tiene la más remota idea de ella. Mas sin embargo estoy aquí porque yo he entendido que Cristo es mi plenitud. Les predico el evangelio, me quieran oír o no me quieran oír, porque Cristo es mi plenitud. Escuchen o no escuchen, yo voy a las naciones a decirle todo lo que Cristo ha hecho en mí, porque su bondad ha sido infinita, hermano. Su bondad es infinita. Y la gente a veces le pueden mirar a usted y decir, ese pastor nunca tiene problemas. Ese pastor siempre está relajando. Siempre, sí, porque esa es mi personalidad. No se confundan entre mi personalidad y lo que yo experimento internamente. Yo soy una persona alegre. Predico así fogoso, pero yo soy alegre. Amén. Ese soy yo. Hay otros que son melancólicos, hay otros que son flemáticos, tienen diferentes manifestaciones de su carácter. Yo soy alegre, pero soy fogoso. Y cuando le habla a la gente, mire, especialmente, yo le puedo hablar, usted me habla de política y usted va a ver que yo lo llevo a un relajo. Usted me habla de comida y yo voy y lo llevo a una broma. Pero usted me habla de Cristo y yo lo llevo bien serio. Las expresiones corporales comienzan a cambiar, porque yo he entendido que yo he sido edificado sobre la piedra angular, la piedra que une todo el edificio.
y sobre la cual se sostienen todas las cosas. Por eso la palabra dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, porque Él es la piedra de ángulo. La piedra que soporta todo. Cuando yo tengo pruebas, no soy yo el que la estoy llevando, la está llevando mi Cristo por mí. Ay. Por eso es que hay gente tan atribulada, se van de las iglesias, dejan todo, porque es que ellos siguen llevando sus problemas. No, hermano, todo se carga. Dice, Pedro decía, mire, Pedro no sabría de mucha teología, pero si una cosa le entendía, decía, echad vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero sí entendía en quién confiar. Sí, porque cuando Pablo comienza a hablar, a descifrar toda la teología, lo que nosotros llamamos la teología paulina, que no es paulina, es de Cristo, gloria al Señor. Pablo comienza a hablar y Pedro dice, bueno, este hombre, muchas cosas de las que escriben son difíciles de entender, pero yo les recomiendo que las lean. Son difíciles de entender muchas de las cosas que él dice, pero léanlas. Pero Pedro entendía en quién él había confiado. Él sabía sobre quién él estaba edificado. Y usted en el día de hoy, aquí donde usted está, usted tiene que entender sobre quién usted ha sido edificado. Usted no ha sido edificado sobre el pastor Caraballo, usted fue edificado sobre el fundamento que es Cristo. Y le digo esto porque hay gente que no se mueve si el pastor no me dice esto, que haga esto, aquello, lo otro. Sí, porque hay gente. Mire, yo estoy decidido, a donde quiera que me pare, darle la palabra cruda como es. Que entiendan. Porque hay gente que tienen a los pastores como si ellos fueran Jesucristo. O sea, el pastor fue a la cruz a morir por mí. El pastor fue a la cruz. El pastor fue el que derramó la sangre. Él fue el que lo latigaron. Le pusieron la corona de espinas. Él fue el que resucitó. Él fue el que ascendió a las alturas. Se sentó en los lugares celestiales y sentó a todos los demás con él. Fue el pastor. Y la gente viven por ahí creando ídolos, creando imágenes que no deberían ser. Y hago esta denuncia públicamente. Estamos en vivo. Yo hago esta denuncia. Deje de estar haciendo de los hombres Dios. Los hombres no son Dios. Dios habita en nosotros los hombres. Dos cosas muy distintas. Esto es una denuncia para este tiempo. Porque estamos haciendo de los hombres altares y lugares, gloria al Señor, los estamos colocando en posiciones que no les corresponden cuando fue nuestro Cristo quien logró todas las cosas. Si hoy yo gobierno por Cristo. Sí, porque yo estoy gobernando. Yo no sé usted, yo estoy gobernando juntamente con Cristo. Soy heredero y coheredero juntamente con Él. Fui resucitado y sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Por eso es que esa predicación obsoleta y ese evangelio que humanista que la gente está predicando, yo no lo digiero. Yo me puedo sentar entre usted, quiero hacer claro, yo me puedo sentar entre usted, pero lo que usted hace no altera lo que yo soy. Eso no me va a cambiar a mí. Y yo voy a tener que dejar de estar haciendo muchas expresiones corporales porque ya como que ustedes están aprendiendo mucho. Sí, porque ya los he visto. Hasta cuando estoy predicando cosas, como que se le está despertando normalmente y lo primero que hacen es mirar a ver qué es lo que el pastor está haciendo. Y yo me estoy dando cuenta que ustedes me están mirando a mí. Entonces yo me tengo que empezar a decir, hermano Samuel, déjame no ser tan expresivo, déjame no ser tan expresivo. Sí. Pero qué bueno, porque estamos llegando a ser una iglesia entendida. Ya no estamos dispuestos a estar recibiendo madera, hojarasca, heno. Nosotros queremos oro, plata, piedras preciosas, que se nos predique por evangelio. Hay gente que se conforma con simplemente brincar y saltar y tener emociones carnales.
Y digo carnales porque en la vida del espíritu hay emociones, pero son emociones bajo entendimiento. No son productos de mi naturaleza. Sí, porque son buenas, hermano. Mire, ahorita estamos adorando y hubo quienes estaban derramando lágrimas. Esas son emociones con entendimiento, porque estamos adorando con entendimiento. Pablo decía, oraré a Dios, pero oraré a Dios con el entendimiento. Deje de estar repitiendo oraciones que han hecho otros, que no son oraciones que van conforme al diseño bíblico. ¿Usted quiere saber cómo orar, hermano? Abra la Biblia, ahí tiene un modelo bíblico de oración. Hay un modelo bíblico de oración. Hay un modelo, mire, léase las oraciones apostólicas para que aprendamos a orar como oraban aquellos hombres de Dios. Hoy en día muchas de nuestras oraciones, hermano, son oraciones puramente de un sentimiento humano. Y en un momento dado expresamos emociones humanas. Entiéndame, hermano, yo creo que usted me entiende en esta tarde. Expresamos emociones humanas todos. Yo me enojo, me río, me entristezco. Todas son emociones que nosotros tenemos. Pero eso no puede ser lo que gobierne la vida del espíritu. Yolanda se puede enojar conmigo, por ahora dice, gracias Señor por la vida del pastor que me está edificando. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendecido el nombre de Cristo. El hermano puede decir algo que no me gustó, pero cuando usted es espiritual dice, no me gustó lo que me dijo el hermano, pero yo lo amo a Cristo. Es más, busco relacionarme más con Él para entenderlo mejor, para que podamos ser edificados en la piedra angular, para que mi edificio tenga firmeza, consistencia y resistencia en el tiempo. Le voy a dejar esto aquí. Nada más le di la introducción. Yo no he entrado en nada todavía. Introducción. Nosotros como iglesia, la congregación Jesús el Camino, sea conocido a todos los hombres de la tierra, vamos a ser edificados sobre la piedra principal. Amén. Nuestro fundamento es Cristo. Amén. Por eso que aquí yo no le hablo a usted. Nunca le estoy diciendo, hermano, Dios te va a dar un carro, te va a dar dinero. Si me das más vas a tener. No, usted da porque usted entiende lo que está dentro de usted. Usted hace cosas para la obra de Dios porque entiende lo que habita dentro de usted. Usted no lo hace porque aquel fulano lo hizo o porque Perencejo me dijo. Sí, porque qué. Mire, hermano, a veces hasta con el bendito calendario es un problema. Sí, pues, hermano, todo esto es un reflejo de veces de donde todavía nosotros estamos. El calendario no está ahí. Yo le digo, hermano, a usted le toca dirigir el servicio. Ay, pero usted no me dijo eso a mí con tiempo. ¿Y qué? ¿Sobre quién tú estás siendo edificado? Debieron haber estado conmigo el día que fuimos a los bautismos, que ni me habían dicho que iba a predicar, y cuando están anunciando a todos los pastores allí en la iglesia diciendo, y el pastor fulano de tal y el fulano de tal, y yo estoy sentadito y dije, adiós, pero se olvidaron de mí. Yo digo, bueno, pero gloria a Dios, Señor, tú sabes que yo digo, tú sabes que yo opero en humildad, tranquilo. Y mencionaron a mi esposa y yo dije, wow, hasta la reconocieron a ella. Y mi esposa se para y me mira y me dice, ¿y a ti no es el que te toca predicar? Yo le digo, no, yo no. Me dice, y dije, espérate, déjame abrir la Biblia. Ay, que pase el obispo aquí para predicar. ¿Qué me iba a parar yo de decirle? No, hermano, eso no está en el calendario. Eso no está en el calendario. No, porque como yo estoy edificado en la piedra angular, yo sé qué clase de edificio yo soy. Yo estoy listo para lo que el Señor quiere que yo haga. Dígale al hermano, estamos listos para lo que Dios quiere que yo haga. Dígaselo, déle la mano y dígale, estamos listos para lo que Dios quiera. Gloria al Señor, estamos listos.
Esa es esta iglesia. Esta iglesia va a recibir edificación. Aunque tu cabeza bote humo, es tiempo de dejarle leche y comenzar a comer vianda. Póngase sobre sus pies. Vianda pura. Oh, mi alma adora al Eterno. Yo no sé si usted lo puede adorar conmigo. Usted de aquí en adelante va a determinar qué clase de edificio usted quiere ser. Tú y yo vamos a determinar qué clase de edificio yo voy a hacer en Cristo. Y créemelo, tengo algo súper poderoso para ti. La próxima ocasión vamos a seguir hablando de esto. Tú vas a entender. Vas a entender. Yo nada más hoy nada más te di algo histórico. Porque yo siempre soy de los que entiendo y sé que todo lo que está escrito en la Biblia tiene una intención. Eso no se lo inventaron la gente. Y cuando está repetido muchas veces digo, ¿por qué esta gente está repitiendo todo esto? ¿Por qué Isaías lo dice? ¿Por qué los salmos lo dicen? ¿Por qué Pedro lo dijo? ¿Por qué Pablo lo repite? ¿Por qué el Cristo lo habla? Tiene que tener una intención. Y te lo doy porque quizás tú como me pasaba a mí, a lo mejor no había descubierto esto. Y hoy entiendes que aquella gente descuidaron la construcción. Y nosotros como iglesia vamos a cuidar la construcción que estamos haciendo en Cristo Jesús. Así que no hay piedra abandonada en el camino, ni le vamos a estar pasando por encima, ni no. Esa piedra es importante. Porque después Pedro dice que nosotros, al igual que él, somos piedras vivas también. Después le voy a hablar de eso. Tú eres una piedra viva, edificada sobre la piedra principal, Cristo Jesús. Cuando te preguntan, ¿quién tú eres? Una piedra viva. Una piedra viva. Usted puede seguir diciendo, yo soy Noemí, yo soy Daniel, yo soy una piedra viva, edificada sobre el fundamento principal, Cristo Jesús. No se preocupe, vamos a llegar allá. Y como le dije a todos aquellos que están colaborando en la edificación, vamos a hablar de edificación. Es edificación. Ya, no, aquí yo no necesito pararme a criticar a nadie, yo necesito edificar la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo me regala el Señor sobre esta tierra, pero yo vine a edificar la iglesia. Si usted quiere ser entretenido, divertido y quizá que le hagan un espectáculo de funciones, este no es el lugar para usted. Aquí venimos a ser edificados. Así que el viernes continuamos con nuestro discipulado. Revise lo que ya se fue impartido el viernes. Porque si vuelve a salir humo, voy a comenzar a echar agua. Amén. Bendecimos el nombre del Eterno. Amén. Gloria a Dios. Ore conmigo. Tiende su mano al cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dios de bondades infinitas. Eterno eres, Señor. Tu propósito ha sido conocido aquí en la tierra, Padre. Tu gloria es manifestada, Señor, y tu Hijo ha sido revelado en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tuya es la gloria, la honra, el dominio por los siglos de los siglos, Señor.